Un bebé de 6 meses ya ha recorrido un camino logrando hitos de desarrollo en todas las áreas. Sin embargo, justo esta es una edad muy interesante porque estos logros es donde se van a potenciar a partir de los 6 meses. Si lo pensamos así, en el área motora, un bebé de 0 a los 6 meses pasa de estar acostadito, de prácticamente tener una actividad refleja totalmente, a los 6 meses ya poder sentarse, ¿no? Y sentarse y controlar, empezar a explorar con su cuerpo con un control de tronco y cuello bastante bueno. Pero el bebé de los 6 meses al año, es decir, los siguientes 6 meses, va a poder reforzar el sentado, va a poder lograrlo de forma independiente, va a poder lograr gatear, hincarse, pararse y en muchos casos empezar a caminar. Entonces, como vemos, hay una gran diferencia entre los primeros 6 meses y los segundos 6 meses, y así con todas las áreas. Precisamente el día de hoy lo que vamos a analizar son las áreas del desarrollo que debe de realizar en cuanto a hitos un bebé de 6 meses. Sean todos y todas bienvenidos. Hola, yo soy Juan Francisco Márquez, soy médico especialista en rehabilitación pediátrica y el día de hoy vamos a ver un corte de edad respecto a los hitos del desarrollo que es muy interesante y es muy bonita en cuanto a qué realiza un bebé de 6 meses de edad. Las recomendaciones que siempre damos al inicio de cada uno de estos videos, siempre acudir a las citas programadas de pediatra. Ya el neonatólogo pues obviamente le puede dar el seguimiento, ¿no? Pero a las citas programadas, continuar con las vacunas. A los 6 meses empieza a haber muchas dudas respecto a estas cuestiones de lactancia y de empezar con una alimentación complementaria, suplementaria y demás. Entonces no falten a sus citas, es bien importante, y ser muy, si lo vamos a recomendar, somos del ámbito de la salud, pues siempre hacer las recomendaciones muy puntuales respecto a qué citas le corresponden a cada vez. Y la segunda recomendación, que es muy común para esto de los hitos del desarrollo, es: todos los bebés son únicos, pero necesitamos conocer los parámetros sobre los cuales se va a mover. Si el bebé realiza todo excelente e incluso un poquito mejor respecto a los hitos del desarrollo, está excelente, qué bueno que se esté estimulando bien. Pero si un bebé empieza a atrasarse de forma continua, si vemos que ese retraso empieza a ser más evidente, entonces hay que referirlo a quien corresponda para empezar a hacer una evaluación, ya sea con el pediatra, con el médico en rehabilitación pediátrica, con el neuropediatra, con el paidopsiquiatra, etc. Entonces esas dos siempre van a ser recomendaciones. Ahora bien, vamos a comenzar con la etapa propiamente de los 6 meses. Esta etapa, decíamos, es una etapa muy bonita porque de entrada tenemos que pensar que ya la actividad involuntaria, la actividad refleja, ya desapareció, ¿no? ¿Y qué es lo que toma las riendas de esta actividad que antes era voluntaria, que antes era involuntaria? La actividad voluntaria del bebé. Es decir, aquí ya entra un concepto que es la voluntad del bebé. Ya puede empezar a moverse como él quiera, empezar a explorar de acuerdo a como él quiera, y pues eso yo creo que todos los que estamos, tanto papás, mamás, como los que estamos en el ámbito de salud, en el ámbito pedagógico, pues lo que buscamos es que el bebé sea independiente. Ya para esta edad, el hecho de que ya pueda realizar todo a voluntad es el primer gesto ya donde todas las áreas se encuentran así, ¿no? A voluntad y con una autonomía bastante buena. Si encontramos todavía algunos reflejos presentes, pues digo, no quiere decir que sea algo totalmente patológico, pero sí ya tendríamos que explorarlo mucho más a conciencia para ver por qué es que todavía persisten algunas cuestiones reflejas. Y ojo, no estamos hablando de la actividad refleja como reflejos de estiramiento muscular, esos los tenemos toda la vida porque es a nivel espinal, a nivel de médula, pero estamos hablando de la actividad de los reflejos primitivos, ¿no? De la actividad refleja más superior. Entonces vamos a comenzar con los logros por área y, como siempre, recordarles, aquí en las tarjetitas les dejamos la liga para, si quieren ver el video de todas las áreas y conocer más a profundidad cada una de ellas, en qué consta y demás. Bueno, aquí se los dejamos.
Vamos a comenzar entonces con las actividades motoras gruesas. Decíamos, en cuanto a motor grueso, lo primero que llama la atención es que ya el bebé ya no tiene una actividad refleja, ¿no? Entonces, ausencia completa de reflejos primitivos. Eso es lo primero. En cuanto ya a algunas cuestiones que nosotros podamos ir evaluando, si nosotros le damos la manita a los bebés de 6 meses y hacemos una tracción, el bebé ya logra sentarse, ya hace un jalón que ya no es el reflejo de tracción que podíamos ver anteriormente. Aquí ya el bebé ya hace por traccionarse, por elevar ese tronco, y ya logrará mantenerse en posición sedente. Y ese es justo el hito principal motor de esta edad, que a los 6 meses el bebé ya puede lograr sedestación sin ayuda en una posición que denominamos como trípode. ¿Por qué? Porque va a ser el tronco con las dos manitas, ¿no? Ya puede meter las dos manitas hacia los lados. Recuerden que desde los 4 meses el bebé ya puede empezar a hacer las defensas. A los 4 meses la anterior, a los 5 meses los laterales y a los 6 meses la posterior. A esas edades comienza y más o menos van a madurar alrededor de 1 a 2 meses después. Entonces la anterior sería inicia a los 4, madura a los 6, los laterales 5 a 7 y la posterior empieza a los 6 y se madura alrededor de los 8 meses. En cuanto al área motora fina, va ligada, y vamos a ver que cada vez van a tener como una mayor conexión entre áreas, va ligado con esta posición en sedente. ¿Por qué? Porque el bebé a los 6 meses ya va a tender a sujetar objetos, a alcanzar objetos. Y precisamente el hecho de que yo esté en una posición sedente me da una mayor libertad para poder alcanzar objetos. Entonces, alcanzar objetos sería el primer hito de los 6 meses en la motora fina. También el bebé ya tiene la capacidad de agitar una sonaja, que es un movimiento más complejo. En meses previos habíamos visto que el recién nacido era una actividad refleja de prensión. A los 2-4 meses sujetaba una sonaja, pero a los 6 meses ya la puede agitar. Ya puede mantener un cubo o un bloque con las dos manitas. Ya habíamos visto a los 4 meses que era llegar a la línea media. Aquí ya los puede sujetar este bloque. Ya hace transferencias, que una transferencia es que yo pueda tener un objeto en una mano y pasarlo a la otra. Y así lo preguntamos, ¿no? Su bebé ya puede, si usted le deja la sonaja en la manita izquierda, ya la pasa a la manita derecha, sí, perfecto, entonces ya lo realiza. Y vamos a empezar a ver algunas pinzas, que ya son pinzas muy, muy específicas, ya no es como tomarlo de forma más grosera como lo maneja la literatura, sino que aquí ya habrá una diferenciación entre la pinza ulnar palmar, es decir, en los últimos 2 dedos, el meñique y el anular, con la palma, y la pinza radiopalmar, es decir, entre el segundo y tercer dedo, entre el índice y el dedo medio, con la palma. Y entonces el bebé ya puede tomar algunos objetos con estas dos pinzas, lo cual va a ir haciendo que cada vez se afinen más. La tercera área es la del lenguaje comunicación, y aquí lo primero que vamos a prestar atención y preguntar es si el bebé ya realiza fijar la mirada con la mirada del explorador, ¿no? Con la mirada de papá, mamá. Esto va a vincular no solamente en el área socioemocional y afectiva, sino también en el área cognitiva, porque nos permite evaluar si el bebé tiene esta capacidad de poner atención a algo o a alguien. Y a esta edad de los 6 meses tenemos un hito muy, muy importante para la identificación de niños y niñas que probablemente no escuchen, y es la aparición del balbuceo imitativo. Antes de los 6 meses, antes de la aparición de este balbuceo imitativo, los niños, niñas y cualquier persona que no escuche bien todavía puede realizar vocalizaciones o guturizaciones. Estas se pueden realizar incluso cuando nuestra audición es prácticamente lo básico, ¿no? O prácticamente nula. Por eso es que muchas personas que tienen una hipoacusia severa, profunda, pueden realizar esta emisión de sonidos, ¿no? Como y no quiere decir que escuchen. Por eso la aparición o no del balbuceo imitativo nos dirá que una persona posiblemente sí escucha o posiblemente no escucha. Entonces hay que tener mucha atención con esto del balbuceo imitativo. ¿Y cómo es que lo preguntamos o cómo podemos saber si realmente está uno presente? Bueno, le podemos comentar a los papás. Si usted lo ve a su bebé de frente y le dice, a ver, di mamá, papá, trata de imitar esas sílabas, trata de hacer un ma, sí, ok, entonces estamos bien y probablemente ese bebé va a tener una audición o un habla adecuada, ¿no? Entonces balbuceo imitativo súper importante a esta edad.
Ya obviamente vocaliza para responder. Esto se da entre los 6, 7 meses de edad. Entonces ya cuando se le habla ya grita, ya es como que empieza como si quisiera hablar este bebé, ¿no? Y otro elemento importante de esta edad es que ya voltea hacia una voz. Ya no solamente con ruidos, sino que ya cuando empiezan a hablarle, ya voltea hacia una voz humana, ya la identifica. A esta edad es muy importante que le hablemos por su nombre. Desde siempre es importante hablarle por su nombre. Es muy común en la consulta que le digamos, ¿cómo se llama su bebé? Joel Alberto, yo qué sé, ¿no? Cualquier nombre. Muy bien, ¿y cómo le dicen? Le dicen Paco. ¿Por qué? Nada que ver con el nombre. Es que los abuelitos así le querían poner y entonces pues nadie le dice Joel Alberto o le dicen bebé, ¿no? Mucho más común. ¿Y cómo le vamos a preguntar más adelante en los hitos este reconocimiento de él como un individuo si le dicen siempre bebé, ¿no? Y no reconoce su nombre? Entonces hay que favorecer que se le hable por su nombre. Y esta edad es muy importante porque ya identifica estas voces humanas. La cuarta área, el área cognitivo-intelectual, tiene también una gran relevancia a esta edad. Y aparece algo que se denomina permanencia del objeto. La permanencia del objeto es uno de los primeros gestos de abstracción con los que el bebé va a poder más adelante poder realizar tareas lógico-matemáticas o poder imaginar cosas. Si yo a cada uno de ustedes que están ahorita viendo este video les digo, piensen en un unicornio, no están viendo el unicornio. Para el bebé de 6 meses, la permanencia del objeto es lo que le va a permitir que más adelante se generen estos términos abstractos. O los problemas matemáticos que a todos nos pusieron en la primaria, ¿no? Pablito tiene un camión con 500 naranjas. Pues no existen esas naranjas más que en nuestra mente. Bueno, pues la permanencia del objeto aparece a esta edad. Y esta permanencia del objeto es la capacidad que tiene el bebé de tener en su mente algo que ya no ve y que ya no toca. Antes de esta edad el bebé, para que el objeto exista, lo tengo que tocar y tener aquí. Por eso es tan sensorial, ¿no? El tener el objeto y morderlo y probarlo y olerlo. Bueno, aquí al bebé, si estamos jugando con él y nosotros cubrimos ese objeto, el bebé lo va a empezar a buscar. Y a los 6 meses, eso es lo que evaluamos. Le preguntamos a los papás, o habría que preguntarse, si usted está jugando con un bebé y con su bebé y le esconde un objeto, ¿busca el objeto? Sí, eso es lo primero que tendríamos que ver, porque en edades más adelante veremos que el bebé no solo lo busca, sino que también lo encuentra. Entonces, la permanencia del objeto aparece un poquito antes de los 6 meses, pero a los 6 meses ya tiene que estar presente. Otro gesto importante que aparece a los 6 meses es que ya puede seguir un objeto por unos 5 segundos o golpea objetos entre ellos, entonces ya tiene una correlación entre laterales, ¿no? entre ambos hemisferios motores, pero aquí es cognitivo, si yo golpeo algo con mi manita derecha y algo con mi izquierda y los juntos emite un sonido y entonces hay una coordinación entre ambos hemisferios y también obviamente con la línea media. Y los juegos de intento y error son muy relevantes a esta edad. Todos estos juguetitos, y que de hecho haremos un video para los juguetes por edad, son juegos donde hay una causa y efecto, ¿no? Donde hay un objeto que si yo lo aprieto aparece un muñequito o genera un sonido. Esto a los 6 meses inicia como intento y error. Todavía no lo va a hacer de una forma muy fina, pero inicia a esta edad. La quinta área es el área socioemocional y un bebé de 6 meses es súper sociable. Es la mejor edad para poder revisar a un bebé, entre los 5 o 6 meses, 4 o 6 meses, porque precisamente los bebés son súper sociables. Ya en los 4 meses veíamos que aparece algo que denominan coy smile o sonrisa, esta sonrisa que es como muy coqueta de los bebés, ¿no? Es como un acercamiento muy sociable y además a todo mundo le sonríen, con todo mundo socializa. Obviamente si lo carga una persona con la que no está acostumbrada, pues el bebé puede empezar a llorar, pero de entrada tiene esta cuestión social muy marcada. Entonces a esta edad tenemos que ver que ese bebé realmente realiza esta cuestión social. La predicción de horarios que tiene que ver con esta cuestión cognitiva y social, ¿no? y de familia y de rutina ya es mucho más marcada. Y como decíamos ahorita, esta parte de la sonrisa y del contacto, ya el bebé ya no nada más espera iniciar este contacto, sino que ya lo inicia el contacto. Ya si dentro de uniendo estas dos partes,
Si yo ya empiezo a tener hambre, buscaré a mamá, buscaré a papá para que sonreírle y entonces buscar una respuesta como de, bueno, aliméntame, ¿no? Y también unido a la parte social, si llegara a ver un niño, los gestos, otro niño, aunque no sean de la misma edad, ya empieza a ver unos gestos de empatía y rasgos de empatía muy marcados. Ya le llama la atención a un bebé de 6 meses más los niños que los adultos. Entonces, si yo voy al parque y veo que hay otros niños jugando, el bebé va a empezar a buscar a esos niños y a tratar de sonreírles para llamar su atención. Y obviamente aquí empiezan como los gestos de empatía. Ahora, a esta edad, y vamos a ver que más adelante ya no son tan sociables, inicia el reconocimiento de personas cercanas. Entonces ya reconocen quién es mamá, papá y quiénes son su familia, su núcleo y quiénes son extraños. Entonces, a pesar de que pueda iniciar esta interacción, no siempre se van a ir con las personas, ¿no? Incluso con los médicos o con los terapeutas y demás. Bueno, hay que ir poco a poquito, ¿no? No podemos ser tan bruscos porque ya nos identifican como alguien que no es de su núcleo. Y la sexta área, que es el área de independencia y adaptativo, y habilidades adaptativas, inician los primeros gestos de alimentación básica. Desde el video de los 4 meses decíamos que a esa edad ya había masticación, empezaba la masticación vertical. Si nosotros revisamos los lineamientos internacionales y las recomendaciones internacionales para dar esta alimentación complementaria y empezar a dar otros alimentos, casi todos coinciden en alrededor de los 6 meses. Esto es porque el sistema de masticación y el sistema de deglución está ya en capacidad para hacerlo de forma segura. En la actualidad incluso vemos muchas familias donde les dan probaditas de cuestiones que nos puede llegar a sorprender, ¿no? Un picado fino, cuestiones así desde antes de los 6 meses. Y nos dicen, es que sí lo puede hacer, sí, pero no es seguro para el bebé. El ideal es empezarlo a los 6 meses, un poquito posterior, porque el sistema neurológico y todo lo que tiene que ver con la conexión neuronal central y el sistema de deglución, masticación y todo lo demás ya se encuentra en una maduración adecuada a los 6 meses. Y por eso es que aquí empieza el primer gesto como tal, ahora sí, de independencia, que es la alimentación. Ya veremos en otros videos esta cuestión de la alimentación como una cuestión fisiológica. Pero bueno, a esta edad ya inician estos primeros gestos y además se da porque ya el bebé puede tener un cierre de los labios para tomar un alimento, por ejemplo, con una cuchara. Entonces tiene sentido que si a los 4 meses, y dejamos en las tarjetitas el video de los 4 meses, el link, ya a los 6 meses ya cierra la boquita y ya puede masticar porque se vive dando desde los 4 meses, pues entonces ya puedo mover un poco más el bolo alimenticio, ¿no? Y retenerlo para que se asegure la deglución. Como ves, el bebé de 6 meses ya tiene todo un repertorio, ¿no? Ya tiene muchísimos elementos que hay que revisar. No hay que dejar pasar las consultas de los 4 meses, de los 6 meses, porque son edades donde nos podemos dar una idea muy, muy importante de si ese bebé tiene un desarrollo normal o si hay algo que podamos hacer para que esté mejor. Si notas algún elemento que llame la atención, ya sea en la consulta, con tu familia, con tus familiares, o con niños o con niñas en los que tú tengas contacto, no dudes en comentarlo con tu médico pediatra, con tu neonatólogo, con tu médico de primer contacto, con tu médico en rehabilitación pediátrica, para que veamos y hagamos una valoración y te podamos decir o orientar si es que realmente requiere de algo más. Y no olvides darle like a este video, suscribirte y compartirlo con personas a quien tú crees que les puede servir para poder realizar una intervención y un diagnóstico temprano de casos que pudieran llegar a tener algo. Que tengas un excelente día.